Pues yo voy a empezar con una cita que me topé con ella pues hace unos meses, en el mes de noviembre, diciembre, pues leyendo un libro de historia. Bueno, aquí sabéis que en Avante somos muy dados a leer un poco de todo, y la filosofía, la historia, en general las humanidades nos gustan mucho. Un libro muy recomendable que bueno, se titula Cuatro historias de la República, que es de una serie de periodistas del periodo entre guerras, de aquellos que se asocian con la Tercera España, de Gaziel, de Chávez Nogales, de Camba, pues gente de este perfil. Bueno, pues ahí me topé con una cita de Estanislao Figueras, ¿no?, del presidente de la Primera República, que, bueno, pues en el último Consejo de Ministros que celebró, porque después de eso, de un portazo, se subió un tren camino de París y del exilio, pues les dijo a los señores ministros, ¿no? Señores, ya no aguanto más, voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Entonces, bueno, fíjense que utiliza la primera persona del plural, de todos nosotros, él incluido. Entonces, bueno, yo creo que esa sensación, o por lo menos esa sensación, era la que muchos de los que nos dedicamos a esto, ¿no?, muchos, ustedes probablemente también, ¿no?, de los que nos dedicamos a esto y que en los últimos años hemos invertido en bolsa europea, pues tenemos, ¿no?, después de estos 3, 4 últimos años, ¿no?, donde vemos la evolución, sobre todo del relativo de la bolsa europea, española y americana, pues dices, joder, pero ¿cómo puede ser esto, no? Esto es agotador, ¿no? Esto es cansino, y sobre todo, más que por la evolución, que bueno, pues las bolsas suben, unas más, otras menos, y por supuesto ustedes que tienen carteras diversificadas, pues cogen lo que les toca en la proporción que les toca. Pues más allá de eso, ha sido unos años en los que pues los que nos dedicamos a esto y los que hemos invertido en Europa y en concreto en España, nuestro trabajo ha sido dedicarnos a desmontar mitos, ¿no? A desmontar, bueno, ni siquiera mitos, han sido hechos pues, de todo tipo, de todo, sobre todo del corte geopolítico, y eso resulta muy aburrido. O sea, esto quizás, cuando lo veamos con perspectiva, pues resulte un periodo pues muy interesante desde el punto de vista teórico, resulta un periodo desde el punto de vista del behavioral finance, de cómo afectan las emociones a la hora de tomar decisiones de inversión, pues un periodo idóneo pues para hacer una tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral, aunque ahora no están muy de moda, últimamente están un poco denostadas, pero bueno, pues quizás los últimos años, todo lo que hemos visto, que han sido muchísimos eventos y cómo eso ha afectado a la emocionalidad de los agentes de mercado, sirva para escribir esa tesis doctoral. Pero, entre tanto, lo que hemos tenido que hacer pues, ha sido desmontar todo tipo de mitos. El año pasado, por estas fechas, pues no sé si se acordarán, porque han pasado muchas cosas, pero de lo que hablábamos era de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. O sea, cuando Trump estaba enfrentándose con el coreano del norte, que este gordito simpaticón, pues de lo que se hablaba entonces, y de verdad se hablaba de que podía haber una guerra, y entonces los periódicos norteamericanos, el Wall Street Journal, el Financial Times, hablaban también de las posibilidades del alcance de los misiles del coreano. Pues en los últimos tiempos pues hemos hablado de mucho, ¿no?, de la guerra comercial con China, de esta señora pues también, últimamente más, de estos, bueno, pues han sido protagonistas, sobre todo en el mes de mayo, luego ha ido decayendo, pero lo que vemos es que esto y todo lo que ha pasado antes, lo que ha pasado es que el mercado se ha dedicado a magnificar, o ha magnificado, de hecho, las probabilidades de los desenlaces apocalípticos, los desenlaces peores de todos, los desenlaces que por definición no ocurren. O sea, porque ¿qué probabilidad tenía que el coreano le diera al botón? Pues prácticamente ninguna, ¿no? Pues prácticamente ninguna, porque sabía que al instante siguiente desaparecía del mapa. O que Trump llegue con los chinos a una guerra comercial sin sentido. Pues no sé, o sea, yo creo que aquí al final se acaba aplicando el sentido común, ¿no? Lo que no es sensato no acaba pasando. En el tema del Brexit, pues lo mismo, ¿no? Pues todavía no sabemos su último capítulo, yo creo que nos quedan todavía muchos por ver, pero lo que sí podemos descartar es que los 630 Members of the Parliament británicos se cojan de la mano y se tiren por un barranco. Eso no lo van a hacer, ¿no? O sea, yo creo que de un tiempo a esta parte el mercado lo que ha desechado son la parte sensata. ¿Por qué? Bueno, pues esto lo explica muy bien lo que decía antes, ese behavioral finance, ¿no? Porque pues, una temporada, y ya que no es hace tanto, ¿no?, el año 2006-2007, pues estábamos todos emocionados
un exceso de optimismo y ahora pues estamos en el lado contrario, ¿no? Estos siempre son movimientos pendulares, pues ahora estamos en un escepticismo que es rayano ya con la desesperación, ¿no? Porque bueno, luego lógicamente pues los que estamos en España pues tenemos nuestras miserias locales, ¿no? Que, claro, tenemos estas fotos y claro, lógicamente esto pues nos afecta. ¿Cómo no nos va a afectar? ¿Cómo no nos va a afectar? Pues a unos más y a otros menos, ¿no? El que se afecta todas las mañanas escuchando a Federico Jiménez Los Santos, pues está en un estado de nervios que los que en cambio escuchamos al Alsina, pues estamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero lo que hay que entender es que los desenlaces apocalípticos no suceden. Podría entrar en cada uno de estos eventos, en el tema italiano y por qué creo que la Unión Europea, en concreto la Unión Monetaria, sale reforzada, o por qué el tema del Brexit lo que hace reforzar es la Unión Europea, o por qué Trump. Pero es que no quiero perder el tiempo con esto, es que lo he perdido mucho en los últimos tiempos. Llevo años, de verdad años, desmontando todos y cada uno de los mitos mitos que no tenían categoría de mitos, a los que nos hemos enfrentado en estos últimos tiempos, que han sido muchísimos. A mí, de verdad, lo único que me ha hecho replantearme el orden natural de las cosas ha sido que al Madrid le metieran 4 el otro día. Eso, que el Ajax nos meta 4, dices, joder, pues a lo mejor sí que está pasando algo grave. Pero bueno, más allá de eso, que es dolorosísimo, porque además uno se da cuenta después de que pierde el Madrid, que es que hay indios debajo de las piedras, hay indios y que son malísimos, son gente malísima, que se regodean en las miserias ajenas. Pero más allá de eso, y pasando a la parte seria, y entiendo que el tema político es algo que nos preocupa, bueno, pues quitándole todo tipo de emoción, lógicamente, todos los que estamos aquí, pues tenemos nuestra sensibilidad política, eso es así, y yo no soy menos, ¿no? Yo también tengo sensibilidad política, pero si hacemos un análisis sosegado, que entiendo que es muy complicado, con todas las noticias que tenemos todos los días y con todos los eventos que hay, de lo que está pasando con las encuestas, que es nuestra mejor herramienta para ser capaces de anticipar lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? En todas estas elecciones que tenemos, pues el escenario actualmente es, sin duda, muchísimo mejor del que podíamos tener hace 4 o 5 años cuando a Podemos, y yo he estado aquí, bueno, aquí no porque no estábamos aquí, pero en el auditorio de Padilla, cuando teníamos que hablar de esas encuestas que daban un 26-27% a Podemos, pues hoy, si en algo coinciden todas las encuestas, CIS incluida, por lo que eso quiera decir, es que Podemos se está desmochando. O sea, Podemos, que era de verdad el único factor de riesgo que había, y la anécdota esta de Larry Fink me la han oído cientos de veces, ¿no? Que era lo que de verdad le preocupaba al presidente de la mayor gestora del mundo hace 5 años, era su principal preocupación de su tesis de inversión. Ahora, para nada, más allá de cuál sea el desenlace, más allá de que vayamos a una coalición del PSOE con Ciudadanos, a una coalición a la andaluza o una coalición como la que está actualmente gobernando España. Pues más allá de eso, que bueno, pues yo creo que las encuestas indican que son los 2 primeros escenarios los que tienen más probabilidad, España es, en términos relativos, un oasis de moderación. Un país donde los 3 principales partidos, bueno, vamos a decirlo en el orden del último resultado, PP, PSOE y Ciudadanos, bueno, fue Podemos, pero vamos, estos 3 partidos suman el 70% de la intención de voto. Es un país que no puede preocuparte. O sea, de hecho, en Francia, Le Pen en primera vuelta tuvo un 36-37% de los votos. En Italia hay una coalición entre 2 partidos de extrema derecha y extrema izquierda que suman más del 50% de los votos. El tema del Brexit es una pataleta consecuencia del populismo. O en Estados Unidos está Trump, que podríamos leerlo en esa clave. Entonces, de hecho, España es, y esto tiene sus razones sociológicas, ¿no? Somos una democracia muy joven, nos hemos enriquecido en los últimos años y somos muy conscientes de lo que podemos perder, cosa que no tienen los italianos, esa conciencia, ¿no? Los franceses, que es una democracia mucho más madura y es un país mucho más rico desde hace mucho más tiempo, ¿no? Pues por eso somos un país más conservador. Más conservador porque tanto PP, PSOE y Ciudadanos son partidos conservadores. Si hacen este análisis, que lo ha hecho McKinsey, y comparando sus programas, coinciden en el 70% de sus programas, estos 3 partidos. Luego, pues tienen diferencias de puesta en escena, pero en lo mollar no hay grandes diferencias. Entonces, bueno, pues
Pues estos son los escenarios y esta vez no voy a hacer porras, ¿no? Esta vez, en las últimas veces siempre hacía porras de diputados, no voy a hacer porras de diputados, no me quiero mochar, pero no hay una preocupación en el lado político, de verdad no hay una preocupación por el lado político. Pero en cualquier caso, tanto el 26 de abril como el 28 de mayo, voten con la cabeza, voten con la cabeza, lo de votar con los pies, vamos a dejarlo para otra ocasión. Y bueno, esto además hay que pasarlo por el filtro de algo que es muy español, y donde yo he hecho mucho trabajo, porque al final yo me estoy dando cuenta desde la posición que tengo, que es que la oportunidad de inversión que hay ahora mismo en España, pues la están viendo mucho más clara los inversores extranjeros. El inversor internacional, bueno, esto no es que me dé cuenta yo, el otro día el Financial Times le dedicó una página de esas grandes enteras a hablar del papel de los capitales riesgo en España. De hecho, los llamaba o los calificaba de plaga de langosta. O sea, se lo están comprando todo en España. Y eso es porque están viendo aquí una gran oportunidad de inversión. Y sin embargo, nosotros, los españoles, somos los que peor vemos a España. Y no es que lo diga yo, es que esto es muy sorprendente, ¿no? Este cuadro del Economist de antes de verano, lo que cruza es cómo se ven los distintos países entre ellos. Y bueno, pues que los griegos y los alemanes se vean muy mal entre ellos, pues resulta lógico, ¿no? O que los italianos en general tengamos mala opinión de los italianos, pues resulta lógico. Pero el único país que tiene mala opinión de sí mismo es España. España es el único país que tiene mala opinión de sí mismo. Y eso, bueno, es un hándicap, es algo pues característico de nuestra forma de ser, es algo que nos define, ¿no? Ese cainismo que desde hace muchos años va con nosotros. También podríamos indagar en las razones históricas, pero no viene al caso. Y bueno, pues al final es una de las razones por las que somos los españoles los que una vez más, va a ser así, nos perdamos la magnífica oportunidad de inversión que hay en España. En cierta medida, pues lo resumió muy bien Manuel Vicente en un artículo en El País que probablemente les haya llegado por las redes sociales, porque fue bastante viral antes de Navidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí definía pues España, pues que es magnífico de acuerdo a todas las estadísticas, y últimamente también nos han puesto como el país más saludable en cuanto a comida, ¿no? Pero concluía el artículo, ¿no? El último párrafo, aquí está extractado, pues el último párrafo decía que todo esto demuestra que en realidad existen dos Españas, ¿no? No la de derechas o de izquierdas, sino la de los políticos nefastos y líderes de opinión bocazas que gritan, crispan, se insultan y chapotean en el estercolero, y la de los ciudadanos con talento que cumplen con su deber, trabajan y callan. Esto Gadea de la Viuda, directora general de Avante, lo define muy bien, ¿no? O sea, somos muchos los que nos levantamos a las 6:30 de la mañana y venimos para acá o a donde tengan que ir a trabajar independientemente de lo que está pasando. Y esta bipolaridad que se produce, pues yo creo que ahora se está haciendo muy, muy, muy evidente en los mercados. Estamos en un punto donde esa emocionalidad ha llevado a que los fundamentales, que es lo que de verdad siempre se acaba imponiendo en el mundo de las inversiones, en el caso de España están completamente fuera del radar, están completamente olvidados. La gente no les presta atención. Y bueno, pues parece que resulta provocador el no ser derrotista. Pues si eso es ser provocador, yo soy un provocador porque no soy derrotista en absoluto. Pero no por nada, sino porque miro los datos. Y cuando pasamos a los datos, pues lo definía muy bien el señor Roch en una conferencia que estuvo hace poco, ¿no? Pues a pesar de que el lío nos acojona, pues las cosas van bien, y es que las cosas van bien, y este señor tiene muy buen pulso de lo que está pasando en España, porque tiene muchos puntos de venta en toda España y todos los días le llega un escandallo de lo que han hecho las ventas por ahí, ¿no? Entonces, cuando vas a los datos, pues ves que España está creciendo, y está creciendo pues mucho más que el resto de Europa. Hoy, con la revisión del Banco Central Europeo, nos hemos quedado con el número gordo, pero es que España va a crecer más cerca del 2,5 que del 2, y por supuesto muy por encima del 1, que se está poniendo de media para el conjunto de Europa. España está creciendo más, lleva creciendo más en los últimos 5 años. No solamente eso, hemos corregido los problemas estructurales que teníamos antes. El problema en España era cuando en la época de Zapatero teníamos un déficit público del 11%. Eso era cuando había un problema en España. Ahora mismo pues ya tenemos un
un presupuesto prácticamente equilibrado, ¿no? O sea, los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, el déficit público es exclusivamente el gasto financiero. Entonces, bueno, pues ya estás en una situación donde ya está la pelota en juego, ya no estás en situación de riesgo como estuvimos y de verdad estuvimos. Y ahora, bueno, pues la deuda pública, esta de la que veníamos hablando y de la que se hicieron grandes casos sobre si era o no sostenible, pues la deuda ya ha tocado techo, porque en el momento que el crecimiento del PIB es mayor al crecimiento del déficit, pues la deuda baja. Esto es por un juego de porcentajes. O sea, la deuda sigue creciendo, pero crece menos que el PIB. Entonces, en relación al PIB, que es como se mide la deuda, cae. Y el año que viene este año va a cerrar en un 98 y el año que viene va a ser un 95. Pues a ese ritmo, o sea, va a ir disminuyendo. No hay problema de deuda. Y de hecho no hay problema, sobre todo, por el lado de la deuda privada, que este era el gran problema que tenía la economía española en el año 2007, el apalancamiento del sector privado, que era monstruoso. Pues eso es lo que se ha corregido y mucho estos últimos años. En un momento donde esto es el secreto del milagro económico español. Esta es la razón por la que España está creciendo mejor que lo que ha crecido nunca. ¿Por qué? Porque hemos hecho un ajuste que se llama por el lado de la oferta, que esto es el eufemismo, la forma cursi de decir que nos hemos bajado los sueldos. O sea, esta es la raya roja, es lo que ha pasado con los sueldos en España, comparado con el resto de países europeos. Fíjense la bofetada. Esto es consecuencia de la flexibilización del mercado laboral, de la reforma laboral del gobierno de Rajoy. Pues eso lo que se traduce es en que somos ahora mucho más competitivos. O sea, el sueldo ahora es 21 euros frente a los 28 de Italia, los 35 de Francia, los 34 de Alemania. Es mucho más barato fabricar aquí en España. Y esto ha sido así pues porque no hemos tenido el atajo de la devaluación de la peseta. Es que esto es así. Si hubiéramos tenido la posibilidad de devaluar la peseta, como tuvimos en el año 93, hubiéramos devaluado la peseta. Hubiéramos cogido ese atajo, hubiera sido una ganancia de competitividad ficticia. Ahora esta es estructural y lo estamos viendo en que las exportaciones suben, en que crecemos con superávit por cuenta corriente, que esto les puede sonar a chino, porque es algo muy técnico, pero crecer con capacidad de ahorro, crecer ahorrando, crecer sin necesidad de financiarnos fuera, a España no le había pasado nunca. Esto es como crecen los alemanes. O sea, esto así crece solamente de economías desarrolladas los alemanes. Y ahora estamos creciendo así. Esto, desde luego, no es portada del Financial Times o del País, pero porque, bueno, entiendo que no es fácil de explicar, pero esto es así. Y esto lo que nos define o lo que nos viene a decir es la calidad del crecimiento actual de la economía española. No solamente crecemos más, que crecemos más que el doble que la media de la Unión Europea, sino crecemos como nunca hemos crecido, con una calidad muchísimo mejor de lo que hemos venido creciendo nunca. En un momento donde la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a esto cuánto le queda? ¿No? Pues a esto cuánto le queda, pues si miras los datos y no te dejas llevar por el impulso, pues si miras los datos, pues estamos viendo como el ciclo de la inversión mundial pues está empezando a dar la vuelta. Como el crecimiento, esto es lo mismo, el precio de la vivienda pues se empieza a dar la vuelta, o la inversión en construcción, o sea, muchísimos datos que nos sirven para determinar que estamos todavía en la primera parte del partido. Esto me lo han oído mucho, pero es que los partidos son muy largos. Los ciclos de la economía son muy largos. Y el mejor indicador es el apalancamiento. O sea, cuando los ciclos dan señales de alerta es cuando estamos por aquí. Cuando estábamos por aquí, ¿se acuerdan? En el año 2006, 2007, cuando el apalancamiento o el crecimiento del apalancamiento era de doble dígito anual compuesto, cuando los bancos prestaban al 15, al 20% todos los años y la economía crecía al 5%, pero cada punto de crecimiento del PIB necesitaba 4 o 5 de crédito. Era un crecimiento con pies de barro, era un crecimiento que no tenía sentido, era un crecimiento de locos. Pues ahora todo lo contrario. Bueno, y cuando hablo de esto de las duraciones de los ciclos, pues miren, o sea, esto es comparado, esto no quiere decir nada, porque los ciclos no se mueren de viejos, pero comparado con los otros 2 ciclos largos que ha habido en España, pues estamos todavía, en términos relativos, pues en esa primera parte del partido. Este es el tema del endeudamiento visto de otra forma, pero es que fíjense lo que ha pasado, es que es descomunal lo que se han desapalancado y ha sido solamente el año pasado cuando ha empezado a volverse a apalancar. O sea, que tenemos que recorrer todo este camino otra vez. O sea, que a esto le queda muchísimo, y esto son cuentas, no cuentos, ¿no? El tema hipotecario pues te viene a decir lo mismo, ¿no? En España en el año 2007 se daban 1.400.000 hipotecas y se vendían 700.000 casas. O sea, es algo contradictorio, ¿no? Era cuando en España había Cayennes por todas partes. Bueno, pues ¿cómo se financiaban los Cayennes? Pues con el crédito hipotecario. Entonces, bueno, pues esto era así. Entonces, bueno, ahora estamos creciendo de otra forma, estamos creciendo mejor y estamos en
vuelvo a ser provocador, en los primeros compases de un círculo virtuoso. Estamos en los primeros compases de un círculo virtuoso porque no solamente se crea empleo, que ya estamos viendo, se crea empleo a ritmo de 400, 500.000 puestos de trabajo al año, en un momento donde el sueldo, después de la corrección que ha habido, empieza a repuntar. Creación de empleo, subida de sueldos, pues lógicamente más consumo. Y todo esto pues lo que atrae es más inmigración. O sea que todas las estadísticas analizadas de forma fría, que es la única forma en la que se pueden analizar, nos indican que estamos en un momento estupendo del ciclo, que tenemos todavía mucho ciclo por delante, a pesar de todos los titulares que mañana seguramente vean después de la decisión hoy del Banco Central Europeo. Pero bueno, que yo no hago análisis macro, ni análisis demoscópico, ni análisis de psicológico, ¿no? De los perfiles psicológicos de los candidatos electorales. Yo lo que me dedico es a hacer stock picking, o sea, yo lo que me dedico es a seleccionar valores. De hecho, lo que hago es, de un universo muy reducido de compañías, compro y me quedo hasta que el mercado reconoce ese valor. Pero todo esto, tengo la suerte, y aquí meto pues, un inciso comercial, bueno, yo creo que todos ustedes nos conocen, pero creo que tienen que saber que, bueno, que aquí en Avante la propuesta de valor que hay es absolutamente imbatible. O sea, yo creo que la propuesta de valor de Avante, o sea, que aquí en Avante, en la gestora, que estamos en la planta séptima, se sume tanto talento, yo creo que no lo hay en ningún otro sitio en España. O sea, además de Joaquín Casasus, director general de la gestora, Ángel Olea y su equipo, Ángel Olea es el director de inversiones, su equipo, Marta Campello, César Ozaeta y todo su equipo, pues estamos lo que es los gestores de autor, ¿no? Esto que se ha venido a llamar de forma un poco pretenciosa gestores de autor, que son pues, estos gestores de alta convicción, ¿no? Estos que estamos con nuestro producto muy vinculados, con mucho skin in the game. Pues no hay ningún otro sitio, en ninguna otra entidad, ni grandes, ni medianas, ni pequeñas, que hayan acumulado tanto talento. ¿Por qué? Bueno, pues el secreto del éxito lo tiene Santiago Satrústegui. Si quiere, luego se lo preguntan, pero eso es ahí. Y yo dentro de esto pues soy un ladrillo muy pequeñito. Yo les gestiono la parte de la bolsa española. Y dentro de eso, pues eso, selecciono valores de un universo reducido. O sea, me quedo con pocos valores donde creo que tienen mucho valor, ¿no? O sea, donde creo que tienen mucho potencial de revalorización. Un universo muy reducido de compañías, yo opté por ser cabeza de ratón, en vez de ser cola de león, cabeza de ratón. ¿Dónde puedo aportar yo más valor? ¿Dónde pueden ser las compañías que identifique yo anomalías de valoración que el resto del mercado tarde más en ver? Bueno, pues en aquellas que llevo más tiempo analizando, que llevo más tiempo siguiendo, donde tengo muy buena y muy cercana relación con los management, ¿no? Pues esas son las compañías españolas. Todas compañías de más de 1.000 millones de euros. O sea, yo creo que esto es importante enfatizarlo. Aquí no invertimos, o yo no invierto, Spanish Opportunities o Cabango no invierten en small caps. O sea, yo creo que ahí hay unos problemas de liquidez que no queremos meternos en esos líos. Y luego, bueno, pues carteras concentradas, ¿no? Pues eso es lo que decía Warren Buffett, ¿no? Pues cuando ves una idea, pues lo que tienes que tratar es de concentrarla, porque si no, pues no sale a cuenta, ¿no? Entonces son 20, 25 compañías, una cartera concentrada, y como me quedo de ese universo de compañías con las que considero que son más baratas, pues suelen ser historias controvertidas, ¿no? Suelen ser historias que dicen los anglosajones contrarians, ¿no? O sea, tú al final pues estás o ves valor donde el resto del mercado pues todavía no lo ve. ¿Por qué? Pues bueno, pues por ese tema de esa manada de news que es el mercado, pues que corre toda junta y que ahora bueno pues se apunta a la teoría esta de la desaceleración y de que Europa se va a convertir en Japón y tal, y los bancos caen. Bueno, pues ahí es donde yo veo valor. Entonces, bueno, pues soy de los que me dedico a dar explicaciones, ¿no? Yo el 80% del tiempo estoy dando explicaciones y el 20% del tiempo pues resulta que se cumplen algunos de esos pronósticos que hacemos y estoy ahí. Pero vamos, ya como llevo mucho tiempo haciendo esto, pues ya quizás estas idas y venidas del mercado me las tomo con más distancia, ¿no? Yo creo que es la ventaja de llevar algún tiempo haciendo esto. Y bueno, soy de los que piensa que además no hay que jugar con el nivel de exposición. Yo creo que para coger el 100% de la subida de la bolsa hay que estar el 100% del tiempo invertido. Decía o dice Peter Lynch, que es y como es suyo, pues hay que citarle, pues que se pierde mucho más dinero tratando de anticipar las caídas y cubriéndose que directamente sufriéndolas. Bueno, pues yo creo que es así y el track record o mi track record, pues yo creo que lo demuestra claramente. Pero entrando en lo que realmente importa,
¿Dónde estoy yo viendo muchísimo valor? O sea, no quiero sonar especialmente positivo, porque sé que es completamente contraproducente. O sea, sonar como un vendedor de motos es totalmente contraproducente, lo sé, pero creo que no sería honrado por mi parte no decirles que estamos en una de esas ocasiones, de esas pocas ocasiones que he visto yo en el tiempo que llevo dedicándome a esto, donde la distorsión entre el precio que cotizan las cosas y el valor que yo creo que tienen es el mayor. Es de los mayores que he visto yo. O sea, hoy estamos viendo los bancos cotizar, por ejemplo, a niveles muy parecidos que estaban en el año 2011-2012, cuando de lo que se hablaba entonces era de que los cajeros iban a dejar de dar dinero. O sea, no fue hace tanto. O sea, acuérdense que allá entonces hablaba de la posibilidad de un corralito en España. O a los mismos niveles del año 2009, cuando estábamos, o 2008, 2009, cuando estábamos saliendo de la mayor crisis financiera de nuestra historia que provocó la quiebra de Lehman, ¿no? Pues hoy estamos ahí, pero quizás el mejor ejemplo de esa enorme ineficiencia que hay ahora mismo en la bolsa española sea el sector inmobiliario, ¿no? Porque el sector inmobiliario es un sector mucho más intuitivo. Los españolitos tenemos además un síndrome de Estocolmo grandísimo con este sector, pues el ladrillo corre por nuestras venas, es algo irremediable. Dicen por ahí que la culpa es de las suegras, ¿no? Que siempre te empujan a comprarte una casa, pero que más allá de eso, hoy ver las valoraciones de las compañías inmobiliarias cotizando a los niveles que están cotizando es el mejor ejemplo de la enorme distorsión en valoración. De hecho, hemos llegado a un punto tal que los capitales riesgos, Blackstone en concreto, está comprando cosas en bolsa, o sea, está comprando compañías inmobiliarias en bolsa. Y si lo piensan, eso es una contradicción en los términos. O sea, si la bolsa española fuese medianamente eficiente, tendría que estar las compañías inmobiliarias cotizadas, tendrían que estar a un nivel de precio tal que no les permitiera a estos capitales riesgos, que son muy listos, pero que exigen unos retornos muy altos a sus inversiones, la posibilidad de comprar en bolsa. Pues de hecho, pues en los últimos 12 meses ha comprado 2 compañías, ¿no? Compró Hispania, pagando un 20% de prima sobre valor de tasación, y dio contrapartida a Merlin, Santander y BBV cuando no pudieron sacar a bolsa Testa. Testa, que es que a mí se me llevaban los demonios cuando pasó esto. O sea, que la bolsa española, o sea, que Testa, una compañía inmobiliaria residencial con 10.000 viviendas, que es lo más facilito que hay de valorar del mundo. O sea, tú pones 10.000 viviendas, tiras del Excel a la derecha los niveles de ocupación y precio, pones varios escenarios y te traes los flujos para acá y te salen unos rangos de valoración. Que eso no pudiera salir a bolsa es el mejor ejemplo de que estamos de ausencia por incomparecencia, como se diga, o sea, que está el mercado por uvas. Estamos completamente a por uvas. Y bueno, pues como el mercado está por uvas, pues los señores de Blackstone, que son muy listos, y es verdad, pues haciendo honor a su nombre, de fondo oportunista, pues llegaron y se lo compraron. Y han hecho una magnífica operación, magnífica, seguro. Porque si miramos lo que yo miro, o sea, yo lo que me dedico es a ver lo que está pasando con las distintas métricas, ¿no? De los sectores, pues los niveles de precios en estas oficinas, ¿no? Pues las oficinas, ¿qué es lo que está pasando? Pues cayeron mucho, han recuperado ya prácticamente todo, pero tal, pues esas son las métricas que yo pues voy actualizando y las voy siguiendo y voy viendo lo que está pasando. Todo esto indica, desde el sector de oficinas, que es el sector que va por delante, y ahora analizaremos el residencial, pues que el sector está en franca recuperación, pero ahora no les estoy descubriendo nada nuevo. O sea, que el sector inmobiliario en España se está recuperando y se está recuperando mucho, pues eso lo sabemos todos, ¿no? De hecho, pues hay noticias de estaremos otra vez en burbuja. Bueno, pues eso es también otra contradicción. O estamos en recesión o estamos en burbuja. Lo que no podemos estar es en las dos cosas a la vez. No se puede sorber y soplar a la vez. Eso es imposible. Entonces, bueno, pues miramos los distintos ratios, ¿no? ¿Qué pasa con el precio del alquiler? Pues el precio del alquiler sube cuando sube la ocupación. Bueno, pues todas estas cosas lo estamos viendo y estamos viendo las tendencias. Y bueno, pues el precio del metro cuadrado, como que está pasando comparado con otras capitales europeas, que se pueden hacer estas comparaciones. O sea, este es mi trabajo de verdad. Esto es a lo que yo me dedico, a ir viendo pues las distintas métricas que tengo que observar
para valorar las compañías lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos al precio del suelo, pues que esto es lo último, siempre que se recupera, pues ya se está empezando a recuperar, ¿no? Las oficinas es lo primero que se recupera, el precio del suelo, los ciclos, siempre es lo último que se recupera. Pues esto también se está empezando a recuperar, lógicamente, es muy heterogéneo, ¿no? Esto va prácticamente por barrios, porque esto es así, va por barrios. Entonces, bueno, pues el precio de la vivienda, pues también estamos viendo cómo se recupera, desde mínimos lo que se ha recuperado, lo que todavía le queda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues luego vemos viendo pues, los típicos argumentos muy manidos de cuántas viviendas quedan, ¿no? Si quedan 400.000 viviendas sin vender, ¿cómo puede ser que suban los precios? Bueno, porque las viviendas no tienen ruedas, ¿no? Y como pues, las casas que hay en Ávila sin vender, pues no se pueden llevar a Valdebebas. Pues si tuvieran ruedas ya las hubieran llevado y se estarían vendiendo, pero el problema es que faltan viviendas ahí y eso lo vemos también en esta gráfica, ¿no? Pues ¿por qué se vende mucha más vivienda usada que vivienda nueva? Pues se vende más vivienda usada porque en los sitios donde la gente quiere comprar no hay vivienda nueva. Eso es de perogrullo, pero esto es el análisis que hacemos. Ahora, no crean que los que nos dedicamos a esto hacemos un análisis mucho más sofisticado. Esto es básicamente ir sumando las cosas, ir juntando las piezas, ¿no? Entonces luego vemos esto, que esto es muy importante, ¿no? ¿Cuánto es el esfuerzo hipotecario? O sea, ¿cuánto dedicamos de nuestros ingresos a pagar la hipoteca? Pues era una locura cuando esto estaba en el 70%, ¿no? Cuando eso era de locos. O sea, cuando una familia, una pareja tenía que dedicar más del 60% de sus ingresos a pagar una hipoteca, pues lógicamente eso era una decisión financiera, pues muy arriesgada, porque en el momento que uno se fue a la calle, pues pasó lo que pasó. Pero hoy, ¿dónde estamos? Hoy estamos pues en la mitad. Nos hemos ido a la mitad, ha caído a la mitad. Entonces, si miramos lo que está detrás de ese dato, entonces al final son quebrados, ¿no? La cuota hipotecaria partido por los ingresos familiares. La cuota hipotecaria partido por los ingresos familiares. Y ahora, bueno, volvemos a esas finanzas barrio sésamos. ¿Qué va a pasar con la cuota hipotecaria? Hombre, pues no tiene pinta de que vaya a subir, ¿no? Y el Banco Central Europeo lo ha dejado muy claro. O sea, las cuotas hipotecarias, y yo estoy pagando ahora mismo un 0,23% de cuota hipotecaria, 0,23%. O sea, Bankinter con mi hipoteca no ha ganado dinero en los últimos 15 años. O sea, no ha ganado dinero nunca. Pues no tiene pinta de que vaya a subir. Y los ingresos familiares, pues todo lo contrario. Tienen pinta de que van a seguir subiendo, ¿no? Si se siguen creando empleos, si siguen subiendo los sueldos. Si el endeudamiento familiar es razonable, pues tiene pinta de que los ingresos familiares no tienen problema. Entonces, este ratio, que es la clave, este es el mejor indicador del momento del ciclo de la promoción residencial. Este es el mejor indicador. Este es un indicador que, bueno, pues a mí me hace estar muy, muy, muy positivo con las promotoras. Y si seguimos avanzando, bueno, pues el tema de las hipotecas, es que esto es pues verde y con asas, ¿no? Si tú tienes este ratio de esfuerzo hipotecario, los bancos queriendo prestar, las promotoras mucho más sensatas, o sea, hay gente mucho más profesional al frente de las promotoras, o sea, ya no hay la locura que hubo en los años 2000, ¿no? Que ahí pues valía todo, y los bancos además pues también se han, por así decirlo, los conductores borrachos del sector financiero ya no están en la carretera, ¿no? Las cajas de ahorros, que fueron no la única causa, pero sí una de las causas de esa burbuja, bueno, pues hace que tengamos ciclo inmobiliario para rato, porque va a ser mucho más ordenado. O sea, es muy difícil que aquí se produzcan grandes desórdenes con los operadores que hay. Y sin embargo, las valoraciones, y esta gráfica no es mía, siempre hago el disclaimer, porque es de Morgan Stanley, porque claro, si he hecho yo la gráfica, pues puedo haber manipulado los datos, ¿no? Pero esto puede parecer un poco embrollado, pero es muy sencillo. Esto es el valor de tasación, ¿no? Lo que valen las cosas en función de la tasación. Y esto es, si estás a la izquierda, estás cotizando con descuento, si estás a la derecha, estás cotizando con prima. Pues hoy Merlin, por ejemplo, que aquí no están todas las inmobiliarias españolas, solo algunas, pues que es la mayor inmobiliaria española, ahora está un poquito más a la izquierda todavía, porque últimamente ha caído, ¿no? Pues está cotizando con el mayor descuento que ha cotizado nunca sobre su valor de tasación, que es la forma de valorar las compañías inmobiliarias, o sea, sumas todos los ladrillos y le aplicas un descuento o una prima en función del momento del ciclo en el que estás. Básicamente eso es el ejercicio que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto. Pues hoy, que nunca ha ido mejor en términos de resultados, se acaba de publicar hace 2 semanas, nunca ha ido mejor en niveles de ocupación, en una evolución de precios, cotiza con el mayor descuento que ha cotizado nunca. ¿Por qué? Bueno, pues esto sería el capítulo 10 de esa tesis doctoral que podríamos escribir a la limón y que no vamos a escribir, porque aquí de lo que se trata es de ganar dinero. O Colonial, que sin duda es la mejor inmobiliaria de Europa.
Estás cotizando con unos descuentos que no son justificables porque tendría que estar cotizando con prima porque está en un país que va por detrás del sector, o sea, va por detrás del ciclo. Entonces, bueno, cuando estamos en un punto como este, cuando estamos con estas aberraciones de valoración, pues lo que pasa es lo que he contado al principio, que llega la gente que tiene dinero y lo pone encima de la mesa. Entonces, esto tiene dos formas de solucionarse. Tiene dos formas de solucionarse. O suben los precios, que yo creo que pasará, o que viene alguien y se lo compra. O sea, es que hoy Merlin es susceptible de que le peguen un zarpazo, porque su principal accionista es un accionista financiero, que es el Santander, que tiene un 23%, y es una pedazo de compañía. O sea, lo que ha sido capaz de montar Ismael Clemente y su equipo estos últimos años es la mejor inmobiliaria española, la mejor inmobiliaria sin lugar a dudas. Y poderla comprar a estos niveles, o sea, pagas una prima de un 30-40% y te la estás quedando regalada, pues eso, bueno, pues esto es, lo veremos. O probablemente lo que veamos es una mezcla de las dos cosas, una subida de precios y operaciones corporativas. Y eso es el proceso en el que estamos ahora mismo. Entonces, bueno, si metiéramos en esta gráfica, que Morgan no lo hace, el resto de promotoras y constructoras españolas que se puede hacer, pues estarían por aquí, estaría todavía cotizando con descuentos todavía más abultados. Entonces, bueno, que esto es así, o sea, que podemos pensar que el ciclo inmobiliario se va a pique y que nos metemos en una recesión comparable a la que hemos vivido, pero es que eso ni es razonable ni es lo que dicen los datos, todo lo contrario, es que tenemos datos del último trimestre del año pasado y no van por ahí los tiros. Y bueno, y yo creo que las sensaciones, que todos tenemos sensaciones en el sector inmobiliario, pues desde luego no son esas, ¿no? Entonces yo por eso utilizo el ejemplo del sector inmobiliario, porque es tan aberrante los descuentos a los que están cotizando las inmobiliarias, que es el caldo de cultivo ideal, pues para que veamos grandes operaciones corporativas. Y sobre todo es el mejor ejemplo de la enorme oportunidad de inversión que hay ahora mismo en España. El tema de los bancos, bueno, tampoco me quiero alargar mucho, entonces, pero bueno, que esto es lo que ha pasado con los créditos, ¿no? Pues ese desapalancamiento bestial, pues ya se empieza a dar la vuelta y este año empezarán a subir. Pues lógicamente, con el ciclo subiendo, pues la morosidad cae. O sea, pero que esto cuando vayan a otros eventos y les expliquen cómo se valoran las compañías, no se crean que es mucho más complicado, es que esto es lo que hay que mirar, qué pasa con los créditos, qué pasa con la morosidad, qué pasa con la rentabilidad, ¿no? Básicamente, qué es lo que está pasando con la rentabilidad. Entonces, bueno, pues la confianza de los consumidores, que lógicamente es lo que va a pasar a futuro, el coste de los depósitos, que es lo que les cuesta, que es lo que es el coste de los bancos, ¿no? Los bancos se financian con lo que les pagan a ustedes por los depósitos. ¿Cuánto les pagan a ustedes por los depósitos? 0. ¿Cuánto les cuesta la financiación a los bancos? Les cuesta un 0,40 porque el Banco Central les cobra, pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que los márgenes, sorprendentemente, se están empezando a recuperar. O sea, porque si a mí me hubieran dicho hace unos años que la banca española, con el Euribor en negativo, iba a estar dando estas rentabilidades, de hecho, el año pasado, que ya tenemos el cierre de las cuentas de resultados del año pasado, la rentabilidad de los bancos subió en 2 puntos, se incrementó en 2 puntos. Pasó de un 6 a un 8. Eso es un ejercicio de malabarismo que han hecho los bancos extraordinario. O sea, la capacidad de sacar dinero debajo de las piedras de los bancos es absolutamente extraordinaria, porque con el precio de su activo, que es el dinero, en negativo, subir en rentabilidad, es que son unos magos. Son unos magos porque tienen una capacidad de embaucarles tremenda. O sea, ¿qué les voy a contar? Pero más allá de eso, ¿qué más ha pasado con el sector? Pues en el sector han pasado todas estas cosas estos últimos años y esto es exclusivo o distintivo de España. España va por delante en este proceso de consolidación y bueno, ya sabemos que de estos en los próximos meses van a quedar menos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer quinielas de cuáles van a quedar. Pero más allá del morbo, de cuál pueda o no pueda quedar y si se fusionará Bankia con BBVA y volverá Gori Golzarri a mandar, que bueno, pues todo eso tiene pues mucho gossip y mucho morbo. Esto es buenísimo para los accionistas, porque las fusiones entre los bancos lo que crean es valor para el accionista, porque se reducen los costes. O sea, la operación esta de Liberbank, que parece que se ha truncado de Abanca con Liberbank, el racional o la racionalidad de esa operación es que Abanca lo compra pagando un 40% de prima sobre el precio de hace 2 jueves y lo compraba a 0,6 veces su valor en libros. O sea, lo compraba tirado, pagando un
40% de prima sobre el precio que estaba cotizando, lo compraba a 0,6 veces valores libros. Y eso le suponía una creación de valor directamente de casi 1.500 millones de euros por los costes que se iban, las sinergias de costes. Básicamente, solamente por las sinergias de costes se metían 1.500 millones más de valor. Cuando es lo que vale eso, es lo que vale Liberbank. O sea que son cosas de locos, pero bueno, son cosas de locos que entendemos por qué hemos llegado hasta aquí, pero lo que no hay razón para que sigamos. Ahora con el tema de los bancos, pues es si el Banco Central Europeo no va a volver a subir tipos. Bueno, pues es la enésima exageración, la enésima magnificación de los riesgos por parte del mercado. Ni el coreano tiró la bomba atómica, ni Trump ha roto peras con los chinos, ni el Brexit va acá, ni nada de nada. Ni, por supuesto, el Banco Central Europeo no va a subir tipos nunca. O sea, Europa no es Japón por muchas razones, pero esto lo explica sensacionalmente bien Josep Prats, que es el gestor del European Quality, que es una persona que tiene una cabeza de otra dimensión, porque es capaz de explicar lo terriblemente complejo de una forma sencillísima. Y el tema te lo explica con el tema de Japón, es que los japoneses tienen no 4, sino 8 apellidos japoneses. El 97% de los japoneses son de hijos, nietos, bisnietos de japoneses. Eso no pasa en Europa, que Japón es una isla y está cerrada y por eso no crecen, porque los movimientos macroeconómicos, los crecimientos económicos son siempre temas demográficos. Y aquí en Europa, por mucho que nos empeñemos, va a seguir entrando gente, porque la gente tiene ganas de trabajar, y lo hemos visto antes con los flujos migratorios en España. Cuando hay trabajo, la gente entra, y aquí en España básicamente entran por el aeropuerto Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, por ahí van a seguir entrando. Entonces, bueno, esa es la razón, ese es el planteamiento. Bueno, pues, ¿podemos seguir con esta cantinela algún tiempo? Sí, podemos seguir con esta cantinela algún tiempo. Yo creo que el último mito que el mercado ha exagerado es el tema de la desaceleración de la economía mundial. Bueno, pues a medida que vayamos avanzando el año y veamos que la economía del mundo no se va por el sumidero, pues nos iremos dando cuenta que el Banco Central Europeo tendrá que subir tipos. Y más allá de que Alemania, de forma coyuntural, pueda crecer menos, que puede crecer menos por el tema de las emisiones de coches, que va a parar la fabricación. El otro día leía también en el Financial Times que el tema de lo poco que ha llovido está haciendo que el transporte en el Rin, y eso está suponiendo el transporte, que es una vía de transporte muy importante en Alemania, el Rin, pues está suponiendo también, le está costando unas décimas de crecimiento. O que el tema de la guerra comercial con China, lógicamente, Alemania, que es una economía muy exportadora, le esté pesando. Pero si lo piensan, una economía que está en pleno empleo, como está Alemania, donde los sueldos están creciendo al 5%, que están creciendo al 5% ya en los principales convenios colectivos, y los tipos de interés son reales negativos, pero no les quiero contar cómo de negativos, hombre, pues no parece que se den las bases, y con un nivel de apalancamiento razonable en el sector privado, no parece que se den las bases para que aquello entre en una gran recesión. Pues sí, bueno, pues este año puede ser que en vez de un 1,5 crezca un 0,8. Bueno, pero puede crecer un 1,2 o 1,3. Entonces, bueno, una vez más, el mercado se ha pasado de frenada. Y en el caso de España, es que ni siquiera eso que este año, con la economía mundial desacelerándose, que se está desacelerando, lo que estamos viendo es que está entrando la siguiente pata de crecimiento. Entonces, bueno, no me quiero encelar con el Banco Central Europeo, que luego me sube la tensión. Y lo que quiero hacerles, bueno, pues unos ejercicios de sensibilidad. Son Excel, ¿no? Lo que nos hacemos, esto es lo que es mi trabajo, ¿no? Hacer Excel de estos que haces análisis de sensibilidad a subidas de tipos de interés. Bueno, pues subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos suponen incrementos de beneficios de, bueno, en algunos casos del 50%. Bueno, pues eso está un poco truncado. Pero si nos fuéramos, esta gráfica a mí me encanta. O sea, esto es la correlación que tiene el precio de las compañías, el precio de los bancos, con la rentabilidad, lógicamente. A mayor rentabilidad, mayor precio, ¿no? Entonces, esto históricamente pues, ha tenido una correlación muy alta. Aquí se abrió en la crisis porque cayeron los precios antes de que cayeran las rentabilidades, que luego cayeron, y aquí lo que hemos ido viendo es cómo las rentabilidades van subiendo. Van subiendo 2 puntos. Esto no está actualizado con el último trimestre del año pasado. Subieron otros 2 puntos. Estamos ya en el 8%. Y sin embargo, en precio, esto no ha hecho nada más que caer. Esto se tiene que cerrar. Esto se tiene que cerrar seguro. Y se puede cerrar de 2 formas, o sea, pueden ser decirme, no, va a caer la rentabilidad en picado.
nos vamos a otra crisis financiera como la que hemos vivido. Pero es que eso es imposible. Eso es imposible porque partimos de unas bases completamente distintas a las que estábamos en el año 2007. Entonces, bueno, pues no sé cuándo ni cómo lo hará, pero esto lo que hará será converger con esto en los próximos meses. Y yo, pues hombre, pues si hubiera sabido que hoy el Banco Central Europeo iba a haber dicho esto, pues no hubiera hecho nada, porque nunca sé lo que va a hacer el mercado en función de lo que van a decir. Yo nunca hago nada más que estar sentado y luego dar explicaciones. Pero esto va a pasar y a nosotros nos va a pillar dentro seguro. Estamos en un momento donde las diferencias de valoración en los bancos pues es espectacular, ¿no? En Estados Unidos los bancos cotizan a 2 veces valor en libros y en Europa, bueno, ahora está por debajo de 0,9, ahora está más bien en 0,7, ¿no? Entonces, bueno, dices, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio con BBVA, ¿no? BBVA, ¿qué es este? BBVA, que es un banco, si lo miramos por su beneficio, esto es otro Excel, este no se ve muy bien, pero vamos, se lo cuento de palabra. Si lo valoramos por los múltiplos a los que cotizan los bancos en sus países de origen, o sea, BBVA es un banco muy fácil de valorar, porque tiene filiales en muchos sitios, ¿no? Es un banco muy importante, el 60% de sus beneficios viene de Norteamérica, ¿no? De México y Estados Unidos. Los bancos ahí cotizan a 2 veces valor en libros. Entonces, te vas haciendo esa suma de partes de los distintos sitios que tiene el BBVA, llegas a la conclusión de que el Banco Español tiene que valer, para que sume esos 33.000 millones, tiene que valer menos 5.000. ¿Cómo puede ser? Hombre, algo valdrá, ¿no? La cuota de mercado del banco en España. La cuota de mercado del banco en España que vale pues valdrá entre un Bankia y un Caixa, ¿no? Es la forma de hacer finanzas Barrio Sésamo. Si tú tienes un 13% de cuota del mercado en España, ¿cómo puede ser que sumándote todas las partes del banco que tiene por el mundo, más la parte de Turquía, si la parte de Turquía tiene un valor, te haces esa suma y llegas a la conclusión de que para llegar a lo que vale hoy en bolsa, le tienes que atribuir a la filial española un valor negativo de menos 5.000 o menos 4.200. Pues eso no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza porque BBVA España vale, pues eso, algo a medio camino entre Bankia y Caixa, haciendo así un número muy gordo. Pues Caixa vale 20.000, Bankia vale 9.000, pues pongamos 14.000. 14.000 más 4.000 son 18.000. 18.000 de valor que no refleja un banco que capitaliza 33.000 millones, o sea, prácticamente el 80%. Y esto que pasa en un banco como el BBVA es algo extraordinario porque es que es muy fácil de trocear. Es, como dicen los cursis de los banqueros de inversión, un break-up case de libro. O sea, puede llegar alguien, comprarlo y venderlo por trozos. Bueno, pues estamos ahí. Entonces, estamos ahí y lo podemos mirar de muchísimas formas, pero estas son las conclusiones a las que se llegan cuando se miran las cosas en detalle, ¿no? Entonces, bueno, no quiero seguir con esto. Bueno, la cartera es esta. La cartera, bueno, pues es muy parecida a la que han ido viendo en los últimos informes que les hemos estado mandando, porque la cartera pues rota poco, con exposición pues a estos sectores donde estoy viendo más valor, ¿no? Con más exposición pues a bancos, más exposición a inmobiliarias, con alguna historia de reestructuración en la que hemos sufrido, pero que ya ha salido todo bien, ya ha salido todo lo que tenía que salir y al mercado plin. Bueno, pues mira, yo no tengo preocupación porque ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Entiendo que pensarlo hace unos años, cuando lo pensaba yo, era un ejercicio más difícil, pero bueno, ha pasado y entonces, bueno, ¿por qué el mercado no lo reconoce? Bueno, pues si no reconoce el valor que hay en las inmobiliarias, no reconoce el valor, pues otra cosa más que no reconoce, pero acabará pasando. Entonces, bueno, esto es lo que han hecho, esto es lo del año pasado, lo que aportó más o menos valor. Y bueno, pues esta forma de hacer las cosas, que como ven no es especialmente sofisticada, pues cuando le damos plazo, pues acaba dando rentabilidades diferenciales con respecto a los índices, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, desde el 2009 esto, desde el 2013 que se montó la versión luxemburguesa del fondo, que es el mismo, ¿no? Okavango y Spanish Opportunity saben que son el mismo, uno de derecho luxemburgués y otro de derecho español. Y al final, bueno, pues la clave de esos resultados diferenciales, la clave de esos resultados que yo considero que son bastante buenos, está en
en su paciencia. O sea, que aquí la clave es que han tenido paciencia el tiempo suficiente para que se materialicen esas ideas de inversión. Y yo creo que, como he dicho antes, estamos en una de esas pocas ocasiones que en cuanto se normalice la percepción del riesgo, que repito, no sé cuándo va a pasar, y no creo que nadie lo sepa, pues tenemos un potencial de revalorización muy alto. Pero no se queden con eso. Yo el mejor mensaje que les puedo dar hoy, antes de pasar a las preguntas, que seguro que tienen, es que si no lo han hecho, se hagan un ejercicio de planificación financiera, que es lo que tienen que hacer. Con Avante es lo mejor que van a sacar ustedes de Avante, no ideas de inversión, que algunas veces acertamos, otras nos equivocamos, pero el tema de la planificación financiera es mi mejor recomendación a la hora de que ustedes se relacionen con su dinero. Y cuando lo hagan, pues van a ustedes a dormir mucho más tranquilos porque van a entender por qué invierten en bolsa o en renta fija o en Estados Unidos, en las proporciones que tienen que invertir para obtener esos objetivos de rentabilidad que les marque la gente de Avante de planificación financiera y la cartera que le haga su consejero financiero. Y ese, de verdad, es el mejor consejo que se pueden llevar de aquí esta tarde. No si los bancos están baratos, si Prisa es una historia de reestructuración de éxito o si a Merlin le va a comprar a alguien, que cuando pase si pasa, dirán, ya se lo oí yo a Iturriaga.